28 minutos se pasaron de las 5 de la tarde. Estás escuchando Habladurías Universitarias, la frecuencia universitaria y terciaria regional de la ciudad de Cipolletti. Y como habíamos anticipado hoy y a lo largo de la semana, en este caso, segundo encuentro de la columna encabezada por el terapeuta Manuel Hale, que viene en representación también de un colectivo llamado Nueva Frontera. Te damos la bienvenida, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Bueno, el tema de esta semana que estuvimos averiguando y también, bueno, vos nos comentaste, era el uso del lenguaje. Sí, en realidad la idea era desarrollar en las tres primeras presentaciones de la columna lo que sería la trilogía de los ejes que nosotros trabajamos desde Nuevas Fronteras. La semana pasada trabajamos el tema de la coherencia como actitud personal, claro, y como búsqueda de desarrollo personal. El otro tema importante que nos ocupa y tratamos de difundirlo es el uso del lenguaje fundamentalmente como construcción de pensamiento. Claro. Como construcción de realidad y construcción de pensamiento. Porque me parece que por un lado hay mucha ignorancia respecto de el papel que juega el lenguaje y hay una utilización de esa ignorancia por parte de quienes en general quieren que las cosas queden como están o en todo caso se pueda manipular a las personas. Nosotros pensamos que la gente se mueve básicamente dentro de un sistema de creencias, uh-huh, y esas creencias que funcionan como paradigmas personales son construidas fundamentalmente por lenguaje, puesto que el lenguaje es el que va dando la materia prima con el cual uno construye el pensamiento. Entonces, en ese sentido me parecía un tema interesante para darle una vuelta. Todo esto en pos también del desarrollo personal. Del desarrollo personal y también de la construcción social. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos que para nosotros uno de los aspectos de la coherencia es no escindir ambas realidades, que claro, son como dos caras de la misma moneda que se van interactuando, ¿no? Entonces, una persona no puede vivir bien si no construye un bienestar, pero ese bienestar depende del bien ser, como decíamos el otro día, uh-huh, y eso tiene que ver con la manera en que me adapto al medio en el que vivo, ¿no? Y esa adaptación, en general, puede tener tres canales. sí, Hay un canal que es el que más se difunde en la medida que nos van educando, nos van socializando, nos van integrando, vamos como asumiendo una especie de adaptación decreciente, que es una adaptación a costa nuestra. Una uh-huh, adaptación a costa de ir como podándonos, ¿no? Como cercenando partes nuestras que no corresponden, que no deberían ser. De hecho, Pichon Rivière decía, siempre habrá un conflicto entre el individuo y la sociedad, porque el individuo tiende a la libertad y la sociedad tiende a la normalidad. Entonces, en esa normalidad hay un conflicto, porque vos para adaptarte tenés que ir como podando partes de tu individualidad. claro. Cosa que, a ver, no estaría mal si es un proceso de crecimiento. El problema es cuando ese podarte te convierten en una especie de bonsái, ¿no? Y a la vez, esta poda que nos realizamos, que nos realizan y que nos realizamos, también va podando a la sociedad. Absolutamente. Como sociedad reflejo. No deja de ser la suma de todos los individuos. Claro. Entonces nos parecía interesante alertar, nosotros trabajamos bastante con ese aspecto, de que cada uno es constructor de su propia realidad en la medida que la nombra. Por lo tanto, es muy importante aprender a nombrarla y hacerme consciente cómo la estoy nombrando. Porque yo digo esto a veces en el consultorio, se lo digo a un consultante mío, le digo, vos construiste esta realidad. Esa persona vino a mi consultorio porque estaba viviendo una realidad que no le gusta, obviamente, sí, y me mira raro, como diciendo, encima yo soy el culpable. Y le digo, no, en realidad no es que soy el culpable, pero sí sos responsable.
Quizás por ignorancia, quizás porque nadie te advirtió, quizás porque nadie te dio las herramientas, pero vos estás nombrando la realidad que construís y esa realidad que construís no la elegiste, no la decidiste. De hecho, eso es el primer paso del despertar, darme cuenta del poder que tengo en la construcción de esa realidad. Ahora, ¿por dónde son los caminos? Y como decíamos antes, en la manera que la aprenda a nombrar. Y ahí está el lenguaje. Hay montones de cosas que nosotros vamos asumiendo como un significado normatizado, sin haber decidido si ese significado es el único, por empezar, Sí. y segundo, si nos conviene. Y en ese uso, que se hizo desde siempre, a ver, qué sé yo, la palabra cinismo, Sí. ¿qué connotación tiene en la sociedad? Negativa. Absolutamente negativa. Sin embargo, los cínicos era una escuela filosófica que prescindía de los bienes de consumo. Entonces se los condenó, vos fíjate, estamos hablando de la antigua Grecia. Se los condenó colgándoles el cartelito negativo al nombre de la escuela. Entonces hoy un cínico es un tipo falso, un tipo hipócrita, y en realidad un cínico era un tipo que decía no me interesa ir a la anónima. Claro. O sea, no me interesa ser un consumista, no me interesa correr detrás de cómo gasto mi tarjeta de crédito, no me interesa tener una Gold. Bueno, ese sería un cínico hoy, sin embargo tiene una connotación negativa. O sea, eso viene desde siempre. Lo que cambió es la tecnología y por lo tanto la capacidad técnica que tiene el poder de mediatizar el lenguaje en favor de la normatización de la masa. Y ahí me parece interesante discutirlo. Bueno, la palabra bizarro también. Bizarro viene de bizarría, de valentía. Exactamente. Y hoy lo bizarro viene a ser lo excéntrico. Sí, sí. E incluso a veces tiene una connotación peyorativa, a la vez que cómica también. Exactamente. A ver, cuando alguien te dice que va a ser honesto, Sí. ¿qué te dice? No, yo voy por derecha. Con lo cual te instalaron que lo derecho es lo honesto y la izquierda sería lo deshonesto. Sí. No, si nos ponemos podemos estar toda la tarde. Sí, cuando te dicen yo estoy al derecho. Exacto. No, yo estoy al derecho, es como yo estoy por el dentro lado de lo correcto. legal, de lo correcto. Hoy me levanté con el pie izquierdo, por ejemplo. Exactamente. La connotación negativa que se le da a todo lo que vaya a Claudia. Exactamente. O sea, si vos te pones a revisar, hay una enorme construcción de realidad que ya está mediatizada por el poder. Bueno, sobre esas cosas nos parece interesante trabajarlo. Y para nosotros trabajar es conversar. De hecho, ahora estamos desde Nuevas Fronteras lanzando una campaña que le llamamos Conversar en Defensa Propia. Bien. Porque nos parece fundamental que podamos conversar de las cosas que nos pasan. En gran parte porque la mayoría de la gente no toca temas que son fundamentales para la vida de todos. Porque considera que no son, como que no está preparada para tocar esos temas. Temas de ecología, de manejo del medio ambiente, de manejo de los recursos naturales, del manejo de la organización de la sociedad. Temas que tienen que ver con el futuro, tienen que ver, qué sé yo, el tema Sí. de la deuda. Por ejemplo, la deuda externa en la que este gobierno nos está poniendo como un país absolutamente vulnerable. Uh-huh. La mayoría de las personas no lo trata. Lo escucha como una especie de retumbar en los medios, que además también creo que está hecho a propósito, de manera que la gente se inhiba, porque te saturan la cabeza con ese ruido y la gente necesita bajar el volumen. Sí, y también esas palabras que se creen que son autorizadas para hablar de tal tema y que se le impone a la sociedad que son esas las personas que pueden opinar al respecto, terminan siendo esto, opiniones, ni más ni menos que opiniones. Pero vos dijiste una palabra clave, autorizadas, Sí, que viene de autoridad. sí, O sea, hay gente que es autoridad y gente que no. Hay gente que está instalada en un lugar donde su palabra vale
y otros que nuestra palabra, por más que hayamos estudiado el tema o nos hayamos preocupado de informarnos, ya no tiene valor, porque no estamos autorizados. Ujú. O sea, vos fíjate cómo se va instituyendo el poder en cada uno de los pasos, y cada una de esas tiene un lenguaje que lo conforma, ¿no? Vos tenés un problema de salud y vas a ver a un médico, Sí, y sos un paciente. Cuando estás en las peores condiciones de tener paciencia, sos paciente. en ese momento tenés que ser paciente, porque estás frente a la autoridad. O sea, hay una enorme carga de manipulación a través del poder, que nosotros asumimos como si fuera normal. Sí, Y así se van instalando conceptos, así como decíamos sadismo, que viene instalado desde hace, no sé, 3 o 4 siglos. Hoy, qué sé yo, decir Venezuela es decir horrible, es decir infierno, es decir, no, parece Venezuela. Y la gente en general no sabe muy bien cómo es Venezuela. Yo leí hace poco un estudio de un profesor español que estaba desarrollando estos temas, sí, y entonces le preguntó a sus alumnos, haciendo una especie de encuesta, cuáles eran los peores países, según su opinión, donde peor se vivía. Y obviamente dijeron Venezuela entre los peores. Entonces después le empezó a preguntar datos concretos de por qué. ¿Qué es lo que pasaba en Venezuela? Y más de lo que decían los noticieros, de los saqueos, todas estas cosas. No tenía un solo dato. Es más, les preguntó, ¿cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro. Bien. ¿De qué manera llegó al gobierno? No había datos. Era solo esa especie de cortina de humo que va dejando tips donde las personas se van conformando su pensamiento. Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica viene a ser en la teoría de la comunicación. Y qué fácil se cae en el estigma, en la estigmatización en este caso. Porque se repite la palabra Venezuela como peyorativamente y cae en el estigma. Exactamente. Bueno, acá en nuestro país se instaló la palabra kirchnerismo. Y ahora cuando dicen, hay una denuncia que me parece que es kirchnerista, con lo cual ya estás diciendo que no es válida. Entonces no investiguemos si la denuncia es correcta o no. Ya se sabe que no es válida porque es kirchnerista, por ejemplo. Tiene una carga por delante que ya le quita la validez. Ya está, ya la instaló en un lugar de falta de autoridad, ¿no? Yo lo que quería desarrollar un poquito como una mirada técnica, es de que en realidad la comunicación tiene dos vías que son paralelas pero que interactúan entre sí. Y me parecía interesante que dar esta información de la manera más simple posible. Una de esas vías es el lenguaje hablado, donde la conexión es el significado, ¿no? Esa vía es común para todos los que hablamos el mismo idioma. O sea, si yo digo micrófono, cualquier persona que me está escuchando y habla español piensa más o menos de qué estamos hablando. Ahora, junto con eso hay una vía que es simbólica y que es personal. Porque yo digo la palabra micrófono y posiblemente me estoy refiriendo a esto que tengo aquí enfrente. Claro. Pero una persona que está escuchando la radio no se va a referir a este micrófono porque ni siquiera lo conoce. Su imagen simbólica va a ir a otro micrófono. Y eso va a significar dentro de sí un estado emocional que viene asociado. Quizá el micrófono no es el mejor ejemplo porque es una cosa bastante neutra. Pero ¿qué pasa si digo libertad? Sí. Yo ya me estoy refiriendo a una determinada libertad y el que me está escuchando se está refiriendo absolutamente a otra. Y el estado emocional al que nos remite es diferente. Bueno, eso es lo que están manipulando. Cuando se manipula el lenguaje, se manipulan los estados emocionales de las personas. Y se construye enojo, se construye ira, se construye resignación. Ahora, en este mismo momento, hay una marcha en distintas ciudades del país por una cosa que es gravísima, como es
sacar el ejército por cuestiones internas, de política interna. Algo que es terrible para una gran parte de la sociedad. Sí. Pero hay otra parte a la que le instalaron la idea de que quizás estén mejor protegidos. Y ahí tenés otra palabra clave, seguridad, que se utiliza muchísimo. Acabo de venir, antes de venir para acá, acabo de mirar, haciendo zapping en televisión, que apareció Bloomberg de nuevo. Estaba en un programa de televisión hoy. Y vos sabés que es el símbolo de un gran atraso que tuvo esta sociedad en el tema de los derechos civiles. Bueno, todo eso tiene que ver con la manipulación del lenguaje. Si nosotros no aprendemos cómo están trabajando ellos, no vamos a poder desactivar esa trampa. Es decir, que lo que se intenta es homogeneizar el pensamiento. Por ejemplo, en el caso de la libertad, intentan que la libertad tenga una sola connotación y esa implantarla. Sí, lo que se intenta es generar estados emocionales normatizados. Claro. Entonces la libertad pasa a ser, si lo mirás desde el estado emocional, para muchísima gente un estado peligroso. Hubo una época que decía que con los milicos estábamos mejor. Había gente que dijo eso. Y vos le preguntabas por qué y era solo miedo. Solo miedo a decidir. Ni siquiera miedo a que le hicieran algo. Miedo a tener que decidir. Yo llegué a España exiliado al poco tiempo que había muerto Franco, en el año 78. Creo que Franco murió en 77. Una sociedad que había estado bajo una dictadura muy, muy rigurosa durante 40 años. O sea, la mayoría de la gente había nacido ya en la dictadura. Vos sabés que la televisión terminaba a las 10 de la noche. Ahí, cuando nosotros llegamos, todavía terminaba a las 10 de la noche. Cuando empezaron los primeros cambios democráticos, lo primero que se hizo es prolongar la televisión hasta las 12 de la noche. Había solo 2 canales que eran los 2 estatales. Se prolongó la televisión hasta las 12 de la noche. ¿Vos sabés la cantidad de gente que escribía el diario quejándose? Porque no se podían ir a dormir temprano. O sea, ellos habían perdido la posibilidad de apagar el televisor y irse a dormir. Ellos se habían acostumbrado a dormir, irse a dormir, cuando a las 10 de la noche se ponía el himno español. Fíjate hasta qué punto se había normatizado ese cerebro. Mandaban cartas al diario quejándose de que ahora se acostaban más tarde porque la televisión apagaba más tarde. O sea, a eso me parece que conviene que nos empecemos a conversar entre nosotros y a darnos cuenta. Porque si no, estamos cada vez más lejos de llegar a decidir entre nosotros en qué sociedad nos conviene vivir. Corremos ese riesgo. Absolutamente. Es más, estamos en absoluto riesgo de quienes tienen el poder hoy, que ni siquiera son los gobernantes, son los grupos económicos concentrados, que están decidiendo convertir al mundo en una especie de gran cantera de donde sacar recursos y la gente sobra y molesta. Y están conformando un modelo de sociedad donde ya 8 tipos tienen la misma cantidad de dinero que la mitad de la población mundial, y cada vez es más chico ese grupo, y nosotros no podemos decidir. O sea que no vamos a poder decidir si el río debe estar limpio o no, si el agua debe ser potable o no, si la tierra la debemos preservar para nuestros hijos y nietos, o simplemente es un recurso económico que lo va a utilizar quien supuestamente tiene la propiedad. Cada vez estamos más lejos de ser dueños de nuestro propio destino. Empecemos por hacernos dueños de nuestro propio lenguaje, porque me parece que esa es la clave. Porque si yo necesito ponerme de acuerdo con mis compañeros de tiempo, de ruta, de edad, de sociedad, necesito comunicarme. Pero si no soy dueño de mi propio lenguaje, no soy dueño de mi propio pensamiento, ¿de qué manera me pongo de acuerdo? Si el señor que está extrayendo los bienes de la naturaleza para dilapidarlos y derrocharlos, y nos está dejando sin futuro,
maneja el lenguaje con el que yo pienso, con el que vos pensás, con el que todos pensamos, cada vez estamos más lejos de ser libres. Me parecía interesante darle una vuelta a esto. Sí, y se puede fichar sobre tantas palabras que están normativizadas. Una de ellas, que a veces traemos a colación, es la palabra éxito también. Sí, bueno, sobre todo en los pibes, ¿no? Claro. Se ha instalado una idea de éxito bastante complicada. Hablando de pibes y de lenguaje, Sí. hace poco leí que un campesino español en el siglo pasado utilizaba una media de 3.000 palabras en su lenguaje. Hoy, una persona más o menos educada de nuestro tiempo usa menos de 500. Y llama la atención. ¿Qué te parece? Fíjate cómo se achicó la capacidad de pensar. Si pensamos que el pensamiento es la materia prima, son las palabras, fíjate cómo se achicó. Y vos ves a los pibes manejando ahora los teléfonos, los WhatsApp, y no sé si llegan a 200. Porque incluso se van como haciendo apócopes, ¿no? Sí. Se van como resumiendo. Bueno, incluso hasta los estados emocionales te los ponen en una carita. Absolutamente. Hace poco había tenido una discusión con uno de mis hijos y después me sentí un poco mal y le mandé un mensaje, porque me pareció que había sido muy duro, y le mandé un mensaje de varias palabras, tratando de explicar mi posición y mejorando, tirando puentes, y me contestó ok. Entonces después cuando lo vi le digo, loco, te jugaste con eso, y me dice, ¿qué querés, que te mande un memorándum? Claro, para ellos es absolutamente, el lenguaje pierde total sentido. Por eso empiezan a cobrar sentido otros mensajes, como los memes, por ejemplo, Sí. que van directamente a lo simbólico, hablando de las dos vías de la comunicación, ¿no? O sea, trascienden lo significante, o sea, lo comunitario, y van directamente a lo simbólico, o sea, golpean directamente en lo individual. Desde ahí es muy difícil conformar comunidad. Bueno, esto me parecía que era un tema interesante darle vuelta. Seguramente va a seguir saliendo porque, como te decía, para nosotros son como los ejes de donde nos paramos a mirar. Después vamos a charlar sobre cosas que van pasando, pero usando estos ejes. Yo una cosita quiero Adelante. consultar más que nada. Hace poquito se conmemoró, se celebró el 9 de julio, Sí. ¿no? Vivimos en un mundo, por lo menos aquí en este lugar del mundo, regido por la RAE, Sí. por la Real Academia Española, donde si vos te corres un poquito de ese régimen con todo lo que implica la palabra también, otra palabra, ¿no? Ya te miran raro, ¿no? Uh-huh. Hasta incluso a tal punto que te critican o te atacan. ¿Somos realmente independientes? Yo creo Apuntando que en realidad, al lenguaje, ¿no? Lo que venimos hablando hoy. ¿Somos realmente independientes? no, evidentemente que no lo somos. No sé si somos dependientes de la Real Academia. En todo caso es una versión institucional del manejo del lenguaje. Ajá. Pero no somos independientes en el sentido que nosotros no revisamos ni somos conscientes del verdadero uso de la palabra, del significado de esa palabra. O sea, en general ya viene conformada, y si no viene conformada te la terminan conformando la utilización de los medios. Sí. ¿No? Como decíamos antes, a ver, la palabra seguridad, cuando, no sé, hace 30 años atrás, en general se usaba pensando en cuál era tu fortaleza interna respecto a determinada situación, si te sentías seguro o no. Esa era hoy cuando hablas de seguridad, inmediatamente te remite a las fuerzas policiales o a las fuerzas represivas. O sea, se modificó y evidentemente ahí no fuimos libres ni independientes en ese manejo. No, claro que no. ¿No? Y si nos vamos poniendo cada vez más, digamos, más fino en leer eso, nos vamos dando cuenta, hoy estamos viviendo una enorme crisis política y social en la que nos metió básicamente este gobierno con
con un plan. Para mí es un plan sistemático de meternos acá. No son errores, pero bueno, eso es otra discusión. Sin embargo, se habla de eventos climáticos. Se habla de tormentas, se habla de borrasca. No se habla de las terribles consecuencias sociales que está teniendo unas determinadas políticas que se tomaron y se pretenden profundizar. Fíjate cómo esto es ahora, está pasando hoy. Entonces, esta mañana escuchaba un periodista que decía, de alguna manera irónicamente, decía, bueno, una de los causantes de esta crisis fue la sequía, ¿no? La sequía que tuvo el campo en este año. Y el tipo decía, qué raro, ¿no? Que la sequía nos haya llevado a la tormenta. ¿No? Era como contradictorio el juego de imágenes. Pero todo el tiempo se está como vaciando de significado y resignificando el lenguaje. Y maquillando también aquellas palabras o aquellas situaciones que, como esta crisis por la que estamos atravesando. Exactamente. Y de ahí pasás, qué sé yo, a la palabra narcoterrorismo, con el cual, que es la excusa para sacar el ejército a la calle. ¿Cuál es el narcoterrorismo? ¿Cómo es? ¿Cómo se conforma? Porque el terrorismo venía de hace tiempo y más o menos sabemos a qué se refería. Tenía que ver últimamente con los países árabes, ¿no? Sí. Bueno, y el narco era otra cosa. Eran bandas que vendían drogas, qué sé yo. A partir de no sé en qué momento se conformó una sola banda. ¿Se unieron los dos? ¿Cómo es? Bueno, ahora es el narcoterrorismo el que va supuestamente combatir las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el narcoterrorismo? Los mapuches, en una de esas, son narcoterroristas el día que necesite Benetton extender sus tierras. ¿Y quién lo va a cambiar a eso si ellos te instalan el significado? Claro. No lo definen taxativamente porque saben que les puede servir para otra situación. Exactamente. Y si vos en determinado momento tenés una central nuclear donde expulsaste a sus obreros, los echaste sin ningún motivo, y los tipos hacen una manifestación en la puerta de la central nuclear, eso es un objetivo estratégico. Por lo tanto, deben ser narcoterroristas que vienen a atacar la central nuclear. O sea, todo empieza a ser tan etéreo, tan inasible de parte nuestra, que llega un momento que ya no sabes de qué estás hablando. Mientras no recuperemos nuestro lenguaje, es muy difícil que recuperemos nuestro modo de pensar independiente, como decía Claudio. Y la palabra revolución también a veces la traemos. Festejamos la Revolución de Mayo. Sí, y traemos al rey de España, ¿no? Eso fue el 9 de julio, ¿no? Sí, pero o sea, se festeja la Revolución de Mayo, pero cuando ahora se habla de revolución, te quieren calmar. Exacto. Además, fíjate, hablando de eso y de símbolos, ¿vos creés que es inocente que se saquen a los próceres de los billetes y se pongan animales? O sea, nos van alejando cada vez más de lo épico, cada vez más de lo que son nuestras raíces. Me parece que hay mucho para conversar ahí, sin duda. Y les quería anunciar el próximo tema, que sería el otro tema de la trilogía que yo decía, que es la fuerza interna. Yo creo que esa es la otra parte que necesitamos atender. ¿Podemos repasar, Manuel, la trilogía? Sí, el primero fue la coherencia, el segundo es el uso del lenguaje, o sea, las construcciones de realidades, del significado de las realidades, y el tercero es la fuerza interna, desde donde yo me paro para trabajar con todo eso. Que tendrá cita el próximo jueves a partir de las 17:30 horas acá en Habladurías Universitarias. Gracias, Manuel, por venir, por ayudarnos a entender un poquito más el lenguaje, y esperemos que esta herramienta la utilicemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y vuelvo a repetir, tenemos que ir haciendo que la gente se dé cuenta que tenemos que volver a conversar.